En este video veremos un ejemplo del VPN y la tierra. Para poder hacerlo más sencillo de visualizar, hemos dividido la barra de reproducción en los diferentes contenidos. Así podrás saltar a la parte del ejemplo en donde se explique directamente lo que buscas. El objetivo sería encontrar el mayor valor de VPN, cuya ecuación se encuentra representada en pantalla. En esta sección resolveremos el problema número 18 de la página 120 del libro de Vaca Urbina, el cual nos encomienda la evaluación de dos proyectos diferentes, con una tasa mínima aceptable de rendimiento de un 12%. Con el resultado de esta evaluación deberíamos de ser capaces de decir cuál de los dos proyectos tiene un mayor valor de VPN y también cuál sería su tasa interna de rendimiento. Todo esto en un periodo de 6 años. Lo primero que debemos hacer es realizar nuestro diagrama de flujo de efectivo, recordando que las flechas representan los flujos netos de efectivo y deben de ser proporcionales a las cantidades dadas por el problema. También que los periodos están identificados con un número que denota el inicio y el fin del periodo. Es por lo cual este número debe estar en medio. Empezaremos por la ecuación general del valor presente neto. Como nota en los siguientes problemas, aquellos periodos con valor cero no se agregarán al diagrama. En su lugar, se representará solo con un separador del periodo. Una vez aclarado esto, este es uno de los métodos con los cuales se puede resolver este problema. En base a lo que tenemos en el diagrama de flujo de efectivo, sustituiremos los valores en la ecuación, por lo cual al momento de hacer las operaciones obtendríamos el resultado de 93.80. Cabe mencionar que el uso de decimales afecta al resultado. En la resolución de este problema usamos dos decimales. Este valor, como recordarás, es mayor que cero, por lo cual el proyecto es aceptable. Sin embargo, dentro de nuestros dos proyectos necesitamos ver cuál de los dos es el mayor valor de VPN. Otra de las formas con las cuales se puede resolver este mismo problema es utilizando el concepto de anualidad. Sin embargo, tiene algunas reglas a seguir, las cuales son las siguientes. Este concepto nos sirve en casos donde haya muchos periodos que analizar dentro de nuestro proyecto. La primera anualidad deberá ser en el periodo 1. La última anualidad debe de estar en el periodo n y los pagos no se deben de interrumpir. Teniendo en cuenta esto, en este caso específico por las características del problema, si observamos a partir del fin del periodo 4 obtenemos un flujo constante de efectivo que como vemos es de 450, el cual es igual en todos los casos posteriores. Aquí utilizaremos la anualidad para simplificar los cálculos, esto en vez de la ecuación original del VPN. Para esta forma empezaríamos desde un punto futuro en el diagrama. Necesitamos traer este punto al presente, por lo cual se utilizaría como inicio un periodo presente primo o temporal, que se dictaría con la ecuación representada en pantalla. En este punto con respecto al problema, las anualidades de los periodos 4, 5 y 6, que valen 450, serían nuestra anualidad. Al ser tres periodos que cumplen con este requisito, la n equivaldría a 3. Y por último, la TEMAR, que es del 12%. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta fórmula necesita una corrección, lo cual sería llamado factor de corrección, y está dictado por la ecuación P es igual a 1 sobre 1 más I elevado a la n. Este factor nos sirve para corregir el valor que estamos calculando en la ecuación anterior por empezar en un punto futuro, ya que de acuerdo al VPN necesitamos comparar todos los valores en el periodo cero. Los resultados muestran que se obtienen los mismos valores del método anterior, pero con la ventaja de tener cálculos más simples y que facilitan la comprensión del problema. Con lo que respecta al proyecto B, haremos el diagrama de flujo de efectivo como lo hicimos con el proyecto A, para tener de forma clara los datos. De nueva cuenta, recordando que las flechas son los flujos netos de efectivo en el diagrama, y que aquellos que valgan cero solo se marcarán con un separador. A continuación, haremos la sustitución sobre la ecuación general de la VPN, así como se ve en pantalla. Al momento de realizar las operaciones obtendremos el resultado de 42.26. De igual forma, usamos solo dos decimales. Sin embargo, así como en el proyecto anterior existe otro método, en este proyecto también existe otra forma de hacer los cálculos del mismo, que es con el descenso del gradiente.
el cual se dicta con la ecuación que se ve en pantalla, siendo el primer término el gradiente y el segundo término nuestro factor de corrección. Y al igual que en la ecuación de anualidad tenemos reglas o condiciones con las cuales debemos de contar, en esta forma también tenemos condiciones o reglas con las cuales debemos de contar. La primera es que la n que se debe de considerar es de la serie uniforme que se crea en el descenso. La segunda es que todos los valores se deben de sumar en su valor equivalente. Tenemos que tomar en cuenta que a esta ecuación se le añade la parte de anualidad, lo cual podemos verlo señalado en pantalla, al igual que una corrección extra que necesitamos agregar a lo que ya habíamos visto del gradiente. Ahora, para utilizar esta ecuación necesitamos entonces hacer que nuestros valores sean equivalentes, por lo cual tomaremos el valor más alto e igualaremos los demás a este, siendo el valor más alto nuestra anualidad. Después, para aplicar esta forma, necesitamos observar el comportamiento del diagrama. Para este caso, desde el final del periodo 1 hasta el final del periodo 4 obtenemos un descenso, el cual sería de 100 en 100, como observamos en pantalla. Y por último, necesitamos trasladar el último valor al periodo 0 para ser comparado con los demás. Recapitulando la sustitución, tenemos que el menos 788 es nuestra P. El segundo término es el que corresponde a la anualidad. Aquí sustituimos la A por 400, nuestra I, que es la TEMAR, por .12 y la N por 4, ya que es el número de periodos que toma la ecuación de la anualidad para su cálculo. Por otro lado, el segundo término de la ecuación que vemos es el gradiente. Aquí sustituimos la G por 100, ya que es el valor de la disminución. De igual manera, utilizamos la TEMAR del 12% y la N, que sería 4, por el número de periodos que utiliza esta ecuación del gradiente. Por último, tenemos que se necesita un valor de corrección más, por lo cual en este caso la F que vemos en pantalla sería el 50. Y este, al estar en el fin del periodo 5, sería que la N es igual a este valor. Por lo tanto, al realizar los cálculos mostrados en la ecuación, obtenemos un valor de 42.28. A este punto podemos hacer ya nuestro análisis planteado en la redacción del problema. Si comparamos los resultados de los dos proyectos evaluados, podemos concluir que el proyecto A con 96.98 es más viable que el proyecto B con 42.28. Recordemos que para que estos valores puedan ser elegibles necesitan ser positivos, ya que así lo dicta el criterio del valor presente neto. En el inciso anterior calculamos el BPN con el valor de la TEMAR. En este caso calcularemos el valor de la TIR por prueba y error. En el inciso B del problema 18 de vaca urbina tenemos dos propuestas de inversión por un periodo de 6 años. Los valores de los flujos netos de efectivo se muestran en la tabla. El objetivo del problema es obtener los valores de la TIR para los dos proyectos de inversión. Recordemos que el valor de la TIR se obtiene cuando el BPN es 0. Para la resolución de este problema, como vimos en el inciso A, se utilizó la TEMAR para el cálculo de la BPN. Esta ecuación la utilizaremos en el inciso B para obtener el valor de la TIR. Recordemos que en el inciso A calculamos el valor de la BPN con el valor de la TEMAR del 12%. En este inciso calcularemos el valor de la TIR por el método de prueba y error. En primer lugar, tenemos que encontrar el cambio de signo en los valores de la BPN, por lo que utilizaremos la ecuación de la BPN del inciso A y después sustituiremos el valor de la I, nuestra TEMAR, por 17%, con lo cual se obtiene un valor de BPN de menos 54.59. En resumen, cuando la TEMAR vale 12%, el valor de la BPN es de 94.8 y el valor de la BPN que acabamos de calcular con la TEMAR del 17% es de menos 54.59. Como podemos observar, en estos dos valores de la BPN existe un cambio de signo, lo cual significa que el valor de la TIR se encuentra entre dos valores, el 17 y el 12%. Como se observa en el diagrama, el valor de la TIR está representada
en el eje de las X cuando el valor del BPN es igual a 0. Para el cálculo del valor de la TIR utilizaremos la interpolación lineal, cuya ecuación general es mostrada en pantalla. Recordemos que en la gráfica que mostramos al inicio del inciso, en el eje de las Y tenemos los valores de la BPN y en el eje de las X los valores de la TEMAR. El TIR es obtenido cuando el valor de la BPN es 0. Recapitulemos en una tabla los valores que hemos obtenido para sustituirlo en la ecuación obtenida para la interpolación lineal. Se puede ver en pantalla. Sustituyendo estos valores obtenemos también lo que se puede ver en pantalla. Despejando el valor de la TIR obtenemos que el valor de la TIR es de 15.16%. Para el proyecto B existe un segundo método con el cual podemos utilizar el concepto de anualidad y el gradiente. En este método se utilizará la ecuación simplificada que se obtuvo en el inciso A para el proyecto B. El primer término corresponde al valor presente, que es P. El segundo término corresponde a la ecuación utilizando la anualidad, la cual tiene un valor de 400. El tercer término representa la ecuación del gradiente decreciente, que es G igual a menos 100. En este término se observa el factor de corrección para llevarlo al valor presente, periodo 0. Y el último término representa el flujo neto de efectivo en el periodo 5, trasladado al periodo 0. Con esta ecuación utilizaremos un procedimiento similar al desarrollado para el proyecto A. Si tuvieran que elegir cualquiera de los dos proyectos, elegiríamos el proyecto que tenga la mayor TIR. Es importante mencionar que la ecuación de este segundo método para el cálculo de la TIR nos permitió utilizar los conceptos de anualidad y gradiente para simplificar los cálculos, y esto es más notorio en proyectos en donde se utiliza un mayor número de periodos. Para obtener más información acerca de la interpolación pueden visitar la liga que se presenta en pantalla.